FM Goel se complace en presentar el siguiente programa. Dios te bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te doy la bienvenida a este espacio radial en FM Goel 91.1 llamado Cristo, el camino a la verdad. Es 1 de diciembre, miércoles 1 de diciembre de 2021, son las 17 horas 04 minutos, estamos en vivo, procurando anunciar el Evangelio del Reino Venidero, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que está disponible mediante el nombre de nuestro Señor y Salvador, de todos aquellos que tienen a bien escuchar la palabra de Dios, escuchar sobre la fe que es en Cristo Jesús, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y renacer del Espíritu de Dios, pertenecer a la familia de Dios y de ahí en más edificar una vida conforme a la voluntad de Dios y en lo posible siguiendo al Señor Jesucristo, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. No solo los pasos que Él tuvo en su ministerio cuando estuvo acá en la tierra, sino los pasos que hoy nos guíe a hacer, porque hoy está activo, muy activo nuestro Señor Jesucristo, liderando la iglesia del cuerpo, la iglesia del cuerpo, que Él es la cabeza de la iglesia del cuerpo. Nosotros, los que lo hemos confesado como Señor y Salvador, somos sus miembros, somos miembros de su cuerpo y bueno, estamos llamados a obedecerle, a oírlo como cabeza y no solamente oírlo, sino obedecerlo también. Así que les doy la bienvenida, Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Espero que estén bien, que estén atentos, tratando de escuchar, tratando de prestar toda la atención posible para que esta palabra de Dios mueva algo en tu vida. Así que hoy vamos a hablar de cómo llegará el reino de Dios, vamos a hablar del reino de Dios, de la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Es un hecho inminente, es algo que va a suceder sí o sí, no hay opción de que no suceda, y cada vez que nuestro Padre Celestial hizo que sus hombres profetizaran algo, esa profecía que han dicho los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, cada cosa que se dijo se ha cumplido, y cada cosa que se dice hoy por hoy se va a cumplir. Estamos en un mundo cada vez más distrayente. Esto ya sucedió antes, así que no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya pasó antes, así que todo lo que tiene que ver con Dios, con la palabra de Dios, hoy con la palabra de Dios con respecto a nuestro Señor Jesucristo, se va queriendo tapar con las distracciones del mundo. Lo peor de todo, que muchas veces le pasa lamentablemente a los hijos de Dios si no estamos atentos a lo que dice Dios y su palabra. Así que hay que estar atentos para no errar, para no desviarnos de la esperanza que tenemos y no desviarnos de la verdad principalmente. Así que hoy vamos a leer desde la versión de Dios habla hoy, unos capítulos, unos versículos respecto a la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un hecho, como lo dije hace un ratito, un hecho inminente, es algo que sí o sí va a suceder y tenemos que estar atentos a eso. Nosotros los que lo esperamos tenemos que estar atentos, y los que no saben, bueno, deberían saberlo, porque bueno, van a suceder cosas importantísimas. Y bueno, el que no haya aceptado a Cristo sufrirá las consecuencias. Es así. Cada acto que hacemos, no se trata de... Cada acto que hacemos tiene su consecuencia, o positiva o negativa. En este caso, el que no confiese a Cristo como su Señor y Salvador, bueno, llegado el caso, tendrá las consecuencias negativas del caso, ¿no? Muy bien. Vamos a trabajar hoy con la versión de Dios habla hoy.
Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de San Lucas 17, capítulo 17, vamos al versículo 20. Y dice, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios. Y él les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo ya les iba diciendo a estos fariseos que supuestamente tenían en ese momento el liderazgo de lo que era la palabra de Dios, ¿no? Y dijo a sus discípulos, primero le contesta a los fariseos que le preguntaron, y ya les dijo que el reino estaba rondando entre ellos, y luego les dice a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán, aquí está o allí está, pero no vayan ni los sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice en otro lugar, en una de las epístolas, luego seguramente lo vamos a leer. Ese va a ser el regreso del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Cristo, del Mesías. Ese va a ser el retorno. Ella estaba ahí y está prometiendo el regreso, ¿verdad? Versículo 25. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Eso ya le sucedió porque esto fue antes de su crucifixión. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. Va a haber la gran tribulación, pero ahora va a haber una gran tribulación, el día de la ascensión, que nosotros ascendamos. La gente comía y bebía, dice en el versículo 27, estamos en Lucas 17, 27, dice que la gente comía y bebía y se casaba. Tenían una vida normal, está diciendo acá el Señor Jesucristo. La gente comía, bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. La gente, como hoy por hoy, ¿no? Estaba distraída, vamos hacia acá, hacia un rumbo, cada uno tiene su vida determinada por alguna u otra cosa, menos en Dios pensaban en cualquier cosa, comía, bebía, se casaban, hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. 28, versículo 28 dice, salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Versículo 30, así esto se está avisando. Ya el mismo Señor Jesucristo, antes de ser crucificado y resucitado por Dios, ya predijo estas cosas, ya profetizó estas cosas, que van a suceder en este tiempo inmediato, en cualquier momento. Esto va a suceder en cualquier momento. Versículo 31 dice, en aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas, y el que esté en el campo, que no regrese a su casa, porque se va a encontrar con el Señor. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la conservará. Versículo 34 dice, les digo que en aquella noche, de dos que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas,
una será y la otra será dejada. ¿Y quién es la que se irá y quién es la que quedará entonces, no? ¿Quiénes son los que se quedarán y quiénes son los que irán? Y bueno, sabemos, los hijos de Dios venimos hablando, venimos dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese serás salvo, el salvo que haga esto es el que será levantado. Y el que no haga, el que no confiese al Señor Jesucristo como su Señor, no crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos y que Jesús es el Señor, bueno, ese se quedará. De esos dos casos está hablando la palabra de Dios respecto a lo que será el advenimiento, o la venida, o el regreso, o el retorno del Señor, o el día del Señor. Tiene varias acepciones. De eso está hablando, y de esas personas está hablando precisamente la palabra de Dios. Se puede tomar en serio, se puede tomar en broma, podemos prestarle atención, podemos no prestarle atención. De hecho, ya ha sucedido. De hecho, el Señor Jesucristo ya ha dado también los ejemplos de lo que ya ha sucedido, es decir, ya es historia, y profetiza, como así también estamos profetizando nosotros, lo que va a suceder inminentemente. Bueno, vamos ahora a la epístola a los tesalonicenses, a la primera epístola a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Estamos hablando, hoy el tema es el regreso del Señor, hoy el tema es el reino de Dios, el reino venidero, hoy es el tema es el día del Señor. Estamos leyendo todo lo referente, todos los registros que estamos leyendo, lo hacemos desde la versión de Dios habla hoy. Así que vamos a primera entonces de Tesalonicenses 4 y empezamos en el versículo 13. Dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros, cada vez que un hermano nuestro que ha confesado a Cristo se duerme o muere, se duerme en Cristo o muere, no nos entristecemos. No nos entristecemos. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza. ¿Qué esperanza? Que va a ser resucitado. Por eso decimos que está durmiendo, está en reposo. No está muerto, porque ya la muerte no se puede apoderar más de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, al entregar su vida y al resucitar, a los que lo hemos confesado, también nos hizo resucitar con Él. Perfecto. Así, dice en el versículo 14, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios habla solamente verdad. Y esa es la esperanza que tenemos. Por esto, versículo 15, les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, una voz de arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Versículo 18, anímense pues unos a otros con estas palabras.
Y vaya que uno se anima con estas palabras, ¿no es cierto? Es hermoso, es emocionante, ¿eh? Esperar y saber que nuestro Señor Jesucristo nos levantará, y levantará así a los que han muerto habiendo confesado su nombre, y todos nos reuniremos con Él en las nubes, dice, ¿verdad? Así que es preciosa la esperanza esta, es preciosa. Hay que pensarlo, hay que disfrutarlo, degustarlo. Capítulo 5, estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice: ¿cuándo va a suceder esto? Muchos se preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo será? Hoy leíamos que los fariseos le preguntaban al Señor cuándo, ¿no? Y en cuanto a las fechas, dice en el versículo 1 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Así que no va a haber ningún tipo de aviso, va a ser así, ¡pum! Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no podrán escapar. Versículo 4. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos los que confesamos a Cristo no estamos en esta oscuridad, y estamos temerosos a ver cuándo. No, estamos gozosos esperando. No vamos a sufrir lo que sufrieron los contemporáneos de Noé, ¿no es cierto? Que cuando Noé subió a la barca, vino el diluvio y se fueron todos a la muerte. Nosotros para nada, en absoluto. Dice, no, hermanos, no están en la oscuridad. Para no estar en la oscuridad, si estás escuchando ahora, lo que tenés que hacer es confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Versículo 5, todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Versículo 7. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, ¿para qué? Ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos juntamente con Él. Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Así que el Señor Jesucristo murió por nosotros para que vivamos con Él, para que estemos vivos con Él siempre, ya sea que nos tome con la muerte de acá, no importa porque vamos a ser resucitados, y si llega a venir en este preciso momento, vamos a vivir con Él donde Él esté. Es muy grande esto, es muy grande, es muy grande. Es muy hermoso. Es muy cierto. Así como es hermoso para los que creemos, también es horrible para los que no van a creer, porque se trata de vida eterna
o de muerte eterna. No es amenaza, no es dar miedo, no es querer generar pánico de ninguna índole, nada en absoluto, pero se está avisando y se está poniendo las cosas en claro. El día del Señor está cerca, va a suceder, no hay forma de que no suceda, y bueno, hay una realidad para los que confiesen a Cristo y hay otra realidad para los que no lo confiesen. Para unos es vida, para otros es muerte. Va a suceder, y está escrito, ya se viene profetizando como desde Isaías también. Bueno, hay varios registros, nosotros no vamos a tocar todos hoy, por supuesto, pero hay que estar atentos a la venida del Señor. Vamos ahora a la segunda epístola de Pedro. La segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Y dice, esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. En los consejos que daba nuestro hermano Pedro, él nos ha querido hacer pensar en forma recta. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan en cuenta que en los días últimos vendrá gente que vivirá con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará. Y esto es una verdad, ¿no? Hay gente que se burla de la esperanza que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, esto está sucediendo hoy, dice. Y esto se escribió hace 2000 años. Dice, sobre todo tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla, burladores, preguntarán, nos hacen la pregunta esta, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? ¿Qué pasó con eso? Con la promesa esa de que Cristo iba a volver. Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Eso es en el versículo 4 de segunda de Pedro 3 de la versión Dios habla hoy. Versículo 5 dice, esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra. La palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También, por medio del agua, del diluvio, fue destruido el mundo de entonces, pero los cielos y la tierra, que ahora existen, están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y la perdición de los malos. Ese fuego los quemará, y esto es algo que va a suceder. Se puede tomar como una advertencia. Ese fuego a estas personas que se burlan de que qué pasa que todavía no vino el Cristo, de qué Cristo estás hablando, de qué resucitado estás hablando, todos esos que se burlan, que existen y que ya antes de que ellos nazcan ya Dios escribió sobre ellos, porque está escrito acá esto hace 2000 años, bueno, ese fuego a estas personas, si duro, sin aceptar a Cristo, ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor,
un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso a nosotros, los hijos de Dios, nos exhortan a que vivamos con paciencia. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen. Ese es el versículo 9. Sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con ruidos espantosos. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, con cuánta santidad y devoción de vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Bueno, esta es una versión muy práctica, muy linda. Nosotros trabajamos siempre con la Reina Valera, pero me pareció interesante trabajar un poquito con la versión de Dios habla hoy. Ahora vamos a repasar un poquito todo lo que hablamos. Vamos a leer también un poquito desde la Reina Valera, la versión más usada, para que comparemos lo que escuchamos recién con lo que vamos a escuchar ahora, que dice exactamente lo mismo, pero bueno, a mi entender le da una mayor amplitud. Lo importante, más allá de la amplitud, del tema del intelecto, lo importante es lo que se cree, lo que uno espera y lo que uno tiene en el corazón. La conexión con nuestro Señor Jesucristo, la conexión con Dios por medio del Señor Jesucristo, y la esperanza, la oración constante, más que nada si uno tomó la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Una cosa es, bueno, sí, aceptarlo a Cristo, escuchar, y otra cosa es escuchar y obedecer, procurar obedecer. Y sería hermoso que todos procuremos escuchar y obedecer, ¿no? Y bueno, tener esta tremenda esperanza presente. El mundo hace su trabajo y lo hace denodadamente, cada vez más. No es nada nuevo el tema de las distracciones, el tema de las negociaciones del mundo. El mundo, bueno, se autodestruye. Aparentemente lo destruye el enemigo, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos que fijar nuestros ojos en eso, sino que tenemos que fijar nuestros ojos en esto, en la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, en Jesucristo el Salvador, en la oración, fijar en la predicación, el Evangelio,
la buena nueva, la buena noticia, porque esto se va a destruir. Ya está escrito, no hay forma, no hay forma de que se salve, ya está dicho, ya está profetizado. Así que vamos a leer ahora 1 Tesalonicenses 4:13 desde la versión Reina Valera y ya vamos terminando. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, eso es los muertos en Cristo, era lo que estábamos hablando hoy, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios también va a resucitar, junto con nuestro Señor Jesucristo, a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, es decir, cualquiera que quede y no muera antes de la venida de Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, que significa que primero van a ser levantados los muertos y luego los que estén vivos, porque los que estén vivos van a ser transformados. Porque el Señor, mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los que en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso es el arrebatamiento de la iglesia, se llama, ¿no? Porque no está la palabra arrebatamiento, pero dice la palabra que seremos arrebatados. Pues va a ser en un abrir y cerrar de ojos este suceso. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Él quiere que vivamos con Él. Que todos los seres humanos por quien Él entregó su vida, por quien Dios entregó a su Hijo, quiere que todos nosotros vivamos con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo debemos hacer. Así que vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Oremos sin cesar. Oremos sin cesar, por favor. Es importante la oración en la vida diaria, y la oración principalmente por quienes hayan de salvarse. Oremos por la vida de los que tenemos en vista para hablar en la palabra de Dios, oremos por la vida de esas personas, por el corazón, por su entorno, porque estén desafectados de cualquier tentación
que pueda llevarlos a errar. Es muy importante cada vida, cada persona a las que le queremos dar a conocer la palabra de Dios, a los que los queremos guiar hacia el nuevo nacimiento, a guiarlos a que acepten a Cristo. Es importantísimo orar sin cesar, no confundirse de orar por las cosas del mundo, por las cosas terrenales. Esas cosas vienen solas, no importa tanto. Vayamos más a nuestro trabajo, que es el de esto, de comunicar la verdad de la palabra de Dios respecto del Hijo de Dios, ¿no? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo, Dios te bendiga. Si no aceptaste a Cristo, estás a tiempo. Si escuchaste y no lo aceptaste, estas cosas van a pasar, van a suceder, más allá de que te parezca cierto o no te parezca cierto, va a suceder, van a suceder estas cuestiones. Y si ya lo aceptaste y medio que te estás distrayendo con las cuestiones del mundo, porque nadie está librado de eso, nadie está librado de que el mundo lo quiera seducir. El mundo es muy seductor, es muy marketinero, y a veces podemos pisar el palito. Acá en nuestro país pisar el palito es caer en la trampa, caer en la trampa del adversario. Así que estemos atentos, velemos, tranquilos. No significa que no disfrutemos de la vida, al contrario, con las normas de Dios la vida se disfruta a pleno. Porque acordate, Dios no te va a decir algo que te perjudique. Si le haces caso a Dios, te va a ir bien. ¿Por qué? Y porque es Dios. Y Dios es Dios, y Dios sabe todo. Dios la tiene muy clara. Bueno, listo. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Ya sabes, nos estaremos encontrando, Dios mediante, el miércoles que viene a esta hora. Chau, chau. Hasta luego. Sino que hazlo fuerte en amor.
andamos en gloria y poder, y día tras día en la luz de Él, su palabra exaltar, su nombre glorificar, exaltar el santo nombre de Dios. Su palabra exaltar, goza todos libertad, exaltar el santo nombre de Dios.
Sé que tu palabra siempre
es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza.